Así que voy a intentar explicar un poco, antes de nada, un poco el disclaimer. Seguramente si tiene capacidad, si no le hacen una foto, lo leen. Y la idea es un poco dónde encontrar ideas de inversión. Recuerdo el año pasado que vine y expliqué y hablé de arte. Hoy vamos a hablar de física y de química. De la esencia de la cosa, de los movimientos, cuál es el motivo de los movimientos, cuál es el motivo de la esencia de las cosas. Así que si hacemos una retrospección y tiramos un poco para atrás a esas clases de física y química del colegio, pues seguramente se verán muy familiarizados con la clase de hoy. Así que empezamos por la química. Vamos a empezar por la química. Esa parte de moléculas, si se acuerdan en las clases de química, esas moléculas que estaban formadas por átomos que se unían, etcétera, etcétera, pues esto es la esencia de la cosa. Esto es la esencia de nuestro proceso de inversión. ¿Cómo encontramos buenas ideas? Porque muchas veces los ponentes que venimos aquí os explicamos una idea de inversión. Muy bien, nos vamos a casa y quizá al día siguiente decimos, uy, que he visto una noticia, me ha ido mal, o esa noticia es negativa y vendo la compañía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo importante no es el pescado, sino cómo pescarlo. Vamos a intentar, con ese paralelismo en la química, encontrar cómo podemos pescar y cómo al menos nosotros intentamos pescar en compañías. Y todo aparece con una idea, que puede ser una idea dentro de la parte del proceso de inversión, o puede ser una serendipia, ¿no? Pues que al final, que de una forma pues espontánea, encuentres algo. Y nosotros encontramos esto. Fíjense a la izquierda. Este gráfico de aquí, esto es los últimos 30 años, la evolución conjunta del gasto en I+D de las farmacéuticas. ¿Qué han hecho el gasto de I+D de las farmacéuticas? Subir, ¿no? Todas esas farmacéuticas han dado como resultado unos fármacos que van mucho de la mano ¿de qué? Pues de la oncología. Claro, es la dolencia principal, el cáncer, ¿no? Por al final han enfocado todos sus esfuerzos hacia allí. Pero la pregunta es, ¿debemos invertir únicamente en farmacéuticas? ¿Cuál es el proceso? Analizamos las farmacéuticas. Lo malo de las farmacéuticas, ¿qué es? Que muchas veces han de remar para quedarse en el mismo sitio. Han de invertir para mantener el mismo beneficio. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos los proveedores, los clientes de los clientes, los clientes de los clientes de los clientes, los proveedores de los proveedores. ¿Y qué nos da? Esa molécula es este resultado. Fijaros, empezamos por las farmacéuticas, analizamos las compañías de las farmacéuticas. ¿Qué ocurre con las farmacéuticas? Que han de desarrollar los fármacos. Así que analizamos cuál es el proceso de desarrollo, cuáles son los principales actores dentro del desarrollo de ese fármaco. ¿Y encontramos qué? Los CDMOs. Lonza, WuXi, Boehringer, Rovi, que lo que hacen es ayudar en el desarrollo de esos fármacos. ¿Qué encontramos también? Compañías que producen equipos, ¿para qué? Para ayudar a ese desarrollo. Aquí que encontramos Thermo Fisher, Waters, Agilent, son compañías. Una vez desarrollado ese fármaco, ¿qué hacen? Empiezan a producirlo. Pero para producirlo, ¿qué necesitan? Esos fármacos esos frascos de cristal, Stevanato, o de plástico, Berry, o los tapones que ponen encima cuando ponemos la inyección, West Pharma, o Gerresheimer, una compañía alemana. Todas estas que nos hacen la parte del packaging, pero también necesitamos ¿qué? La materia prima, ¿no? Para poder hacer esos fármacos, pues encontramos compañías como Lonza, WuXi, Rovi, estas parecidas a estas de aquí. Una vez tenemos el producto, ¿qué hacemos? Lo distribuimos. ¿A través de qué? Pues los amazones de las farmacias. McKesson, Cencora, Cardinal Health en Estados Unidos, que lo distribuyen a un hospital. Al mismo tiempo, ese hospital que hace un diagnóstico para determinar cuál es la dolencia, la patología de ese cliente. Compañías como Thermo Fisher, Waters, Danaher, bioMérieux, Qiagen, o compañías de seguros. Necesitamos un seguro que me cubra esa dolencia, ¿no? CSV, Humana, United Health, o equipos que están dentro del hospital. Siemens Healthineers, Philips, General Electric. Y a partir de aquí podemos continuar. ¿Visualizáis ahora esa molécula que hacía referencia? Cada uno de los grupos es un átomo. Así que esto que nos permite analizarlo todo y determinar, oye, ¿dónde está ese valor añadido? ¿Dónde se queda ese incremento del I+D? Pues una de las compañías que se lo queda es McKesson. McKesson es vamos a decir, el Amazon de las farmacias. En Estados Unidos es la que transporta todos los medicamentos, es la mayor distribuidora de Estados Unidos. Solo hay 3, es prácticamente oligopolístico. Es igual que Amazon, igual. Es más,
Amazon no le ha podido hacer la competencia. Así pues, esta compañía se ha hecho cada vez mayor, al hacerse cada vez mayor ha adquirido farmacias, al adquirir farmacias no únicamente farmacias, sino productos energéticos propios. Tiene un software que permite unir las prescripciones que hacen los seguros con los proveedores. ¿Y los crecimientos cuál es? Oye, más medicamentos que se vendan. ¿Y se venderán más medicamentos? Los GLP-1 de obesidad se venderán. Toda la política que está haciendo Trump ahora mismo para bajar los costes, ¿qué ocurre? Primera clase de economía. ¿Qué ocurría cuando bajaban los precios? Subía la cantidad, esta gente transportará más productos. ¿Qué ocurre? Que los riesgos es que el margen es bajo. Alguien puede analizar la compañía y decir, no, Xavier, pero los márgenes es 1,5. Sí, 1,5, pero porque tenemos en cuenta que los ingresos es el precio del producto. Tengo el fármaco que me cuesta 100, lo traslado por 100. ¿Cuánto gano yo? Pues el transporte, que es muy poco, es un 1%. Si eliminamos el precio del medicamento, ¿qué nos quedamos? Márgenes, que es lo que se llama el conversion ratio, el ratio de conversión, del 30%. Con estos crecimientos, la compañía que te está diciendo genera una caja espectacular que el 6% voy a generar de caja, lo voy a pagar con recompra de acciones. Con lo que ya tengo un crecimiento del 6%, más el 6% porque el precio y la cantidad me va a subir, ya tengo crecimientos entre el 12 y el 14%. No lo digo yo, lo dice la compañía. Analizamos en un nuevo pueblo, pues venga, adelante, todo ello a un PER 19, que no es un PER 22 como el S&P 500. Otra compañía, Thermo Fisher. Fíjense, este gráfico que indica la evolución de los beneficios y la cotización durante 10 años, que siempre va de la mano. Thermo Fisher es esa empresa donde todos los aparatos, en todos los laboratorios hay un aparato de Thermo Fisher, seguro. Y la política que tiene Thermo Fisher es, yo vendo la impresora, pero ¿qué pasa? Que los laboratorios y los hospitales, ¿qué me han de comprar? El cartucho. 83% de las ventas son recurrentes. Venden desde la nevera de menos 80 grados hasta el acelerador de partículas, el microscopio, todo, todo. Es más, cuando tú estás analizando una molécula para intentar atacar una dolencia y estás en la fase preclínica, no puedes cambiar de reactivo, porque si cambias de reactivo es de cambiarlo todo. Ese reactivo tonto te puede costar cientos de dólares. ¿Tiene capacidad de subir precios? Por supuesto. ¿Todo esto con qué? Con un PER de 18 veces. Pues bueno, gracias a la bajada de Trump, pues nos ha puesto bastante. Otro ejemplo es este de aquí, en Estados Unidos, que todo el mundo habla, no, en Estados Unidos hay un montón de data centers, han aumentado. El tamaño de los nodos dentro de los chips ha disminuido de 130 en los últimos años a 7. ¿Y cuántas empresas son capaces de hacer esto? Muy pocas. ¿Qué es este nodo? Abro un paréntesis. Un chip se hace a través de un disco de vinilo. Este disco de vinilo se pone en una máquina de ASML que lo que te hace es, te dibuja la ciudad, ¿no? Que son los chips. Las calles, el tamaño de las calles es el nodo. Pues bien, ya estamos hablando de nodos de 2 nanómetros. 2 nanómetros es el tamaño de la cadena de ADN. Y hoy día se está trabajando con 1.4 nodos. 1.4 nodos, ¿sabéis lo que es? 1.4 nodos son 4 átomos de helio. 4 átomos. Así que estamos hablando de calles muy, 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 muy pequeñitas. ¿Qué ocurre? Que estamos llegando al límite de la física. Estamos llegando al límite de la física. Pues todo esto lo analizamos. ¿Y qué hacemos? Miramos qué están haciendo los data centers. Miramos que hay la tecnología, hay aplicaciones, que esto es otra parte de la molécula. Intentamos la infraestructura, los data centers. ¿Qué necesitamos? Real estates. Empresas que tengan esos data centers, que lo alquilen, como por ejemplo Equinix. Y necesitamos ¿qué? Equipos de media y baja potencia. Que aquí ¿qué es lo que tenemos? Schneider, ABB, Vertiv, Legrand. Vertiv hace los aires acondicionados de los data centers. Todos ellos cotizando a PERs de 23, 24. Pero también ¿qué necesitamos? Ya lo dijo el presidente de NVIDIA. Necesitamos energía, que es realmente el qué. La energía es la barrera de entrada dentro del incremento de los data centers. Si no hubiese ese cuello de botella allí, tendríamos mayores data centers. ¿Qué está ocurriendo? General Electric, Vernova, Siemens Energy. ¿Sabéis a cuánto cotizan compañías que hacen turbinas de gas? A PERs de 60. Claro, la visibilidad es muy buena, tal cual, pago un PER brutal. Muy bien, pero son PERs de 60. Tiramos para abajo. ¿Qué necesitamos también de los equipos? Semiconductores. Que algunos de ellos, ¿qué hacen? Los diseñan. Hay empresas que diseñan el chip. Esos chips utilizan ese software, ¿no? Es utilizado por las empresas que hacen chips. NVIDIA, Soitec, STMicro.
dentro de ese ecosistema, que es chips, podíamos abrirlo, expandirlo y ver cada uno de ellos dónde está. Para ello, ¿qué necesitamos? Equipos que pueden hacer esos semis. Hemos hablado de ASML, que te hace las ciudades, pero necesitamos de otras empresas que te hagan ¿qué? Que te pinten esas ciudades, como por ejemplo ASML, que luego hablaremos. O manufacturing, que te hacen el proceso físico del chip, TSMC, Samsung, Intel. Así que con todo esto que hacemos, dentro de esos data centers podemos invertir en la evolución de la física. Una compañía que cotiza así, a un PER 32, donde los beneficios de los 10 últimos años han subido un 495%, donde la cotización prácticamente está multiplicado por 10. Pero, ¿cuál es la ventaja de esta compañía? Si antes hablábamos de las ciudades que hacen la ASML, y donde esa diferencia de ciudades es 1.4 el nanómetro de las calles, ¿qué ocurre? Si he hecho una ciudad plana y ya llego a un límite de la física, ¿qué debo hacer con las ciudades? ¿Qué ha ocurrido con las ciudades en todo el mundo? ¿Han pasado de ser planas a ser qué? Verticales. Pues esto es lo que está entrando. Hemos de entrar en mayor valor añadido. ¿A quién? Al packaging. A las empresas que hacen packaging, como por ejemplo Besi, que es, oye, el empaquetado, porque cada vez necesitaré más rascacielos. Esos rascacielos que beneficiarán a compañías como ASMI, que lo que te hace es pintar los rascacielos, pintar las ciudades que te ha hecho ASMI, pero a escala ¿qué? Atómica, que es la única que se puede hacer. Tiene una cuota de mercado prácticamente del 60%. La otra parte de la cuota de mercado está utilizando su tecnología. Esto está protegido por patentes. A medida que vayan entrando los nuevos rascacielos, será más necesario, porque para pintar la parte de abajo del piso, que necesitarás un átomo y depositarlo allí. Ha de ser homogéneo. Esta compañía tiene una visibilidad espectacular y sus productos serán necesarios. ¿Qué riesgo hay? Un tecnológico, pero un tecnológico de 4 o 5 años. ¿Otra compañía cuál es? La que hace los chips, la única capaz de hacer los chips a 2 nanómetros. Aquí es líder en tecnología de los nanómetros, la separación entre las ciudades. Es líder también en ¿qué? Es líder en el tipo de productos que utiliza. Es líder en el packaging. No únicamente hace chips, vamos a decir, planos, sino también puede hacerlos en 3D. Es la única que tiene capaz, financieramente hablando y tecnológicamente hablando, de hacerlo. Y de nuevo, crecimientos de los beneficios, y como siempre decimos, los beneficios van de la mano de la cotización siempre va de la mano de los beneficios. Ahora hemos hablado de química, hemos hablado de un proceso, de dónde encontrar las ideas. Permítame ahora hablar de la física. ¿Y qué mejor reflejo de la física que un avión? Un avión es el arte de la física. ¿Se han dado cuenta que los aviones tienen las alas en forma de V? No son planas. Tienen forma, una V más o menos ligera, por aspectos físicos. Y para que funcione esa física, ¿qué hacen todos los pilotos antes de empezar a volar? Analizan todos los paneles y hacen un checklist. Bajan del avión, lo chequean todo. Pues justamente esto es lo que debemos hacer cuando encontramos la idea. Hacer un checklist de las cosas. ¿Qué debemos hacer antes de proseguir a invertir? Al menos levantar esas banderas rojas que nos podrían determinar que una inversión, ojo, puede ser un problema. Vamos a poner unos ejemplos. Y unos ejemplos que no son cogidos al azar. Son padecidos en primera persona. Son ejemplos que yo he tenido, que ese aprendizaje que me ha llevado a poner una línea más. Esa línea más, uno de ellos es la compañía Yoyo, que ya no existe. Es una compañía donde aprendimos que el working capital sobre ventas por encima del 20%, ojo, abro un paréntesis, ¿qué es el working capital? El working capital vamos a decir que serían inventarios. Cada 100 euros de ventas, de incremento de ventas, yo incremento las ventas un 100 euros, ¿qué necesito? 20 en inventario, o más de 20 en inventario. ¿Qué pasa entonces? Que si yo por ese incremento de 100 euros en ventas genero una caja de 10 o de 15 y necesito 20 en inventario, esos 5 que me faltan los voy a tener que necesitar en algún sitio, ¿no? ¿Dónde? En deuda. Pues bien, fíjense, línea verde, tenía caja neta, una compañía espectacular, era brutal. Los working capital empezaron a subir, llegaron a ser el 50%. Hablamos con ellos y nos dijeron, no, tranquilo, ese 50%, esto se debe a que estamos montando una planta y necesitamos hacer acopio de muchísimo inventario. Vale, perfecto, todo muy claro.
pero ese working capital no empezó a disminuir. Al no empezar a disminuir, fíjense, working capital, la línea amarilla en naranja. ¿Qué hizo la deuda? De caja pasó a ser deuda. Eso no nos gustó y la empezamos a vender. La vendimos con unas pérdidas notables, hasta que desapareció porque realmente fue una estafa. El holding de la compañía empezó a sacar dinero de la holding y ¿cómo lo hacían? A través de inventario. Así que, primer aprendizaje, ojo con el working capital que no te permite generar caja. Segundo, Genstore, la que nos hace los audífonos. Esta compañía, lo que aprendimos fue dos cosas. La primera, ojo en comprar compañías en pico de ciclo. Y dos, la deuda neta sobre EBITDA está muy bien, pero lo importante es la deuda neta sobre flujo de caja. Y deuda neta sobre flujo de caja por encima de 5 veces, cuidado, porque significa que con 5 años vas a poder pagar la deuda. Sí, son 5 años, pero ¿qué nos queda a los accionistas? ¿Qué queda para reinvertir en la compañía? Complicado, así que es un nivel de deuda elevado. Genstore, ¿qué hizo? El año 2001 compró la compañía de auriculares líder en gaming, SteelSeries. ¿Qué es lo que hizo? Pagó demasiado, pagó en pico, 2021, cuando todo el mundo necesitaba auriculares. Lo compró en pico. ¿Cómo lo compró? En deuda. ¿Qué ocurrió? Deuda, amarillo, subió. Era una compañía con unos márgenes menores. ¿Qué hizo el flujo de caja? Cayó. Llevando al alza esta ratio. ¿Qué hicimos entonces? Venderla. ¿Con beneficios? Por supuesto que no. Con pérdidas. Pero un aprendizaje más. Analizarlo. Otra. Las stocks options, que a los americanos les encanta. Una compañía que no tenemos en cartera, esta sí que no la tenemos en cartera, Snap. ¿Qué es lo que hace esta compañía? Lo que las empresas americanas hacen muchas veces es hablar de el EBIT ajustado, el beneficio neto ajustado. Ojo con el ajustado. Ver el ajustado y ver la generación de caja, unirlas de la mano. Si hay discrepancias, bandera roja. Esto es el caso. Si las stocks son mayores al 10%, cuidado. ¿Por qué razón? Fijaros, las stock options. Las líneas de arriba. Abajo, beneficio neto. Todos los beneficios se lo lleva ¿quién? Los accionistas. Otra, incremento de ventas entre incremento de márgenes. Una compañía puede tener incrementos de ventas espectaculares, no para de subir las ventas, ¡wow! ¿Pero a costa de qué? A costa de unos porcentajes de EBITDA muy, muy bajos. Comprando o yendo a clientes cuyo margen es menor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Telefónica? O me bajas el precio o me voy. O me bajas el precio o me voy. Si todos los clientes hacen esto, ¿qué pasa? Sí, puede aumentar o mantener ventas, pero con un margen que muy bajo. Estos son unos ejemplos, pero podríamos hablar más. Podríamos hablar de las contingencias, de esas deudas que están fuera del balance. Podríamos hablar de los inventarios. Podríamos hablar de las deferred revenues. ¿Qué son esto? Son anticipos de ventas. Son esas ventas anticipadas que lo que te hacen es, tienes caja y tienes unas ventas espectaculares ya. Pero lo que estás haciendo es anticipar esas ventas. Todo esto es el checklist que hace justamente un piloto antes de emprender el vuelo. Aunque sea siempre el mismo, ¿qué hace? Siempre hace el mismo checklist. Nosotros de estos tenemos un montón, tenemos hasta 30. Pero volviendo otra vez a la física, ¿se acuerdan el colegio? ¿Se acuerdan uno de los principios de física que decía que la energía no desaparece sino que se transforma? Pues me gustaría terminar con ese concepto. Fijaros, la inversión, como la materia, no desaparece, se transforma. El riesgo se transforma ¿en qué? En rentabilidad. La volatilidad se transforma ¿en qué? En oportunidades. Y como decía Warren Buffett, del inversor impaciente, la ganancia se la lleva ¿a quién? El inversor impaciente. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para Xavi? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde? Ah, sí. Espera, un segundo. Espera. Hola, gracias por la charla. Me gustaría preguntar qué piensas, lo que has comentado sobre los chips. Estuve pensando, por ejemplo, no sé si últimamente, fijando en la rentabilidad de las compañías de los chips productoras,
si por ejemplo cogemos ITF de manufacturing, o sea, de los chips, de todas las compañías en conjunto, podríamos reducir el riesgo, por ejemplo, de esta manera. A ver, en las compañías de manufacturing, que se situaría más o menos en estas de aquí, aquí también al mismo tiempo lo podemos desglosar e ir por barrios. Aquí lo que estamos viendo son dos cosas. La primera, China ha hecho un montón de acopio de equipo para evitar justamente las trabas que podrían venir. Ha hecho un montón de acopio, con lo que las ventas de estas compañías, la parte de China de las ventas ha aumentado muchísimo. Aquí la pregunta que me genera es, ¿esas ventas son sostenibles o es puramente un restocking que ha hecho China que compro ahora para luego no comprar? Esa es la primera pregunta. La segunda es que hay muchas compañías de equipos, como por ejemplo la SML, que ha sido espectacular, los beneficios espectaculares, ha sido monopolio, etcétera, etcétera, ya, pero ha llegado a un límite físico. Ahora todo el valor que se llegaba en las compañías de equipos, ¿quién se la está llevando? Lo que antes era una commodity, que eran las que hacían el paquete. Ahora el paquete es, no, paquete, lo que hacen es el paquete del chip, ¿no? El packaging. ¿Qué debes hacer? Oye, juntar pues la memoria, no sé qué, que la diferencia sea mucho más importante, añadir valor. Añadir valor, pues esto el margen va a subir. Añadir valor, el precio va a subir. Con lo que hay compañías de packaging que dices, hostia, pueden ser interesantes. Así que va por varios, pero en conjunto, si lo ves, dices, me generan question marks y a unas valoraciones de PERES 20 por arriba. Sí, me generan question marks. No es que diga, lo encuentro regalado. No. O sea, es un PER de 30. SMI. Me gusta, me encanta. La compramos el año 2019, esta compañía. Sí, tuvimos la suerte de comprarla el año 2019. Pero las llevaba analizando 5 años para atrás, que no había hecho prácticamente nada, ¿no? O sea, ¿tú piensas que con el tiempo va a ser más barata la producción, ¿no? No es que sea más barata, el problema es que es como hacer las tortillas. O sea, quien hace mejor las tortillas es mi madre. Y a mí mi madre me da los huevos, la paella, el aceite y tal, y no me sabe una tortilla. No me sabe, hostia, ¿por qué? No sé. Y pues es la misma tortilla, es lo mismo. Así que en estas compañías hay algo, que es la capacidad de hacerlo. Pues te lo explican, no, es muy fácil. Tú coges un láser, lo pones en una gota de agua, literalmente, y esto desarrolla, te hace no sé qué, el láser lo quema, tal. Hazlo tú. Hostia, cuidado. Así que hay una ingeniería, un know-how que es difícilmente replicable. Por esa razón, China, en nanómetros, siempre está 10 años para atrás. Por mucha capacidad que tenga, son 10 años para atrás. Y última pregunta, ¿tú crees que Intel tiene capacidad de volver a competir con los grandes, como lo era? Haciendo el paralelismo con la tortilla, si los mejores chefs del mundo los tiene TSMC, Intel se ha quedado, pues vamos a decir, con los que aspiran a una estrella Michelin. Y TSMC los tiene los de 3, así que va a costar. Está trabajando con... ¿Quiere saltar de nodo 1.4? Bueno, 1.4, o sea, es que estamos hablando de más pequeño que la cadena de ADN. Cuidado. Me cuesta. Hola, buenos días. Hola. Yo llevo un año invirtiendo, ¿vale? Soy bastante nuevo, pero me apasiona mucho esto y me ha gustado mucho el enfoque que le has dado. Sobre todo para ver, por ejemplo, el caso de las temas salud, ¿no? Cómo has enfocado el tema de la oligarquía, por ejemplo, en empresas como McKesson, que no las conocía, ¿vale? Yo estoy invertido en United Health, en Novo Nordisk, en otras empresas tipo Merck o CVS Health, ¿vale? Pero yo también conozco a SML, por ejemplo, y estoy invertido en Taiwán y en otras, ¿no? Como Marvel, ¿vale? Mi pregunta es, ¿tú consideras que aparte de invertir en estas buenas empresas, es fundamental saber escoger el momento de comprarlas, mirar bien los momentos de entrada y también crear un poquito una estrategia para tener un poquito de saber escoger buenas empresas y formarte como un propio abanico de empresas, por ejemplo, según el contexto, como ahora ha bajado mucho todo por lo que ha pasado con los aranceles, y tener un poquito variedad y comprarlas en buenas caídas para luego pensar en el largo plazo y todo esto. Mira, nuestro proceso es,
¿Has visto ese proceso del 3D para coger ideas? Proceso de entrada es el precio por metro cuadrado de beneficio. Es como las principales ciudades. Todos sabemos que el precio por metro cuadrado de las mejores calles, de las mejores ciudades, es de tanto. Vale, más o menos. Pues es lo mismo en las compañías. ¿Qué esperamos? Oye, pues que sea esa cantidad. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos precios de entrada, salida y tal? ¿Miramos el corto plazo? No. ¿Por qué razón? Lo que miramos muchísimo es la línea amarilla. La línea amarilla. Intentamos usar estas compañías para determinarlas. Hemos de entender el negocio, qué hace, cómo qué lo hace. Y si hay un question mark, una duda sobre ese potencial crecimiento, léase United Health, que me lo has comentado. La teníamos en cartera, ¿eh? Y la vendimos en febrero, después de haber matado al asesinado a uno de los directores generales. Bien, pues con todo esto, ¿qué hacemos? O sea, intentamos ver esa línea amarilla. Por eso la línea amarilla es la que rige la cotización. O sea, te pone una compañía cíclica, te hará la cíclica. Claro, ¿y lo cíclico qué es? Comprar abajo, vender arriba, comprar abajo, vender arriba. Estas compañías lo único que tienes de preocupar es que esto continúe creciendo. Entonces, lo puedes comprar caro, sin pasarte, ¿sí? Porque todo tiene un precio. Pero múltiplos por debajo de 25 veces con crecimientos del 10%, bueno, pues ya está bien. Por encima de 25, ya la cuestión es mayor. Así que la respuesta rápida es justamente esto. Miramos el múltiplo para poder entrar. ¿Alguna pregunta más? Vale, aquí. Bueno, felicito per la presentació que ens has fet. Gràcies. I voldria saber què opines tu sobre l'empresa Grifols. Si veus que si serà ocupada, quines perspectives li veus? Ja que has parlat de química i física, pues almenys. Muy bien. Responderé en castellà, porque el evento se graba. Grifols. Bueno, Grifols nosotros somos accionistas desde hace mucho tiempo, creemos muchísimo en la compañía y bueno, estamos continuando hablando con ellos. Ahora el 5 de junio iremos a la Junta General de Accionistas. Hemos hablado con distintos inversores también, los americanos que tienen el nuevo consejero. Bien, Grifols. Abro un paréntesis. Grifols, oligopolística, la compañía oligopolística que lo que te hace es, vamos a decir, te toma agua, te la pone en una cafetera, que eso es el plasma, y te saca el café, que esas son las proteínas plasmáticas. ¿Qué ha ocurrido con Grifols? Que ha pasado de 4 tipos de café, 4 proteínas plasmáticas, a 3 proteínas plasmáticas. Claro, si yo lo que hago es el café y en lugar de vender 4, vendo 3, los costes que hacen, o los beneficios que hacen caen, ¿no? Bien, esto por un lado. Por otro lado, el COVID provocó que la gente estuviese en casa. Si estuviesen en casa no se puede pagar por donantes de plasma. Los donantes de plasma en Estados Unidos es legal. Tú puedes ir 2 veces a semana a donar plasma y te pagan 100 y pico euros por donar plasma, una horita ahí, tal cual, que es un ingreso para los estudiantes y para la gente sin recursos. Bien, ¿qué ocurrió con el cheque Trump? Con el cheque Trump la gente se quedó en casa. Para incentivar a que la gente viniese, ¿qué tuviste que hacer? Subir el coste. Bien, tengo menos ingresos, más costes, reducen los beneficios, los márgenes. Pero el coste del plasma, al cabo de 2 años, que es cuando entra realmente en esa cafetera, que es el fraccionamiento, pero al final aquí tú tienes un crecimiento. Bien. ¿Qué ha pasado? Justamente esto. Los costes han ido bajando, con los que los márgenes han ido subiendo. ¿Continúan subiendo? Claro que continúan subiendo, porque los costes de plasma, si miramos 2 años para atrás, que son los que están utilizando hoy día, están disminuyendo. Además, han encontrado una nueva proteína plasmática que lo que llenará 4 proteínas plasmáticas. Una de ellas, la intravenosa, la hemoglobina, han hecho subcutánea. Esto es unas ventas espectaculares. Con lo que ya tengo una mejora de ventas, una mejora de márgenes, una mejora de EBITDA. Una compañía que, a pesar de tener muchísima deuda, que es lo que atacó realmente Gotham, lo tocó en el momento en que los ingresos bajaban y los costes subían, pero a partir de ese momento, fijaros que ha sido al revés. Pero eso no es que haya sido casualidad, sino es que ya se veía. La visibilidad de Grifols es muy notable. ¿Qué pasa? Que Grifols valía 20.000 millones de euros teniendo en cuenta la deuda. Los hierros, las fábricas más la deuda, 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros. Con la deuda viene Gotham, ¿y cuánto pasa a valer eso? ¿O los precios actuales? 14.000 millones de euros, 15.000 millones de euros. Ya, pues que tiene una deuda de 10.000. Muy bien, perfecto. Compramos Grifols, la pagamos hoy, La pagamos hoy, 6.000 millones de euros. Es que la deuda es muy alta, vale, nos quitamos del bolsillo 6.000 euros más, la llevamos a la mitad, la deuda, o menos de la mitad, a 3.000. 6 más 6, 12. ¿Qué nos quedamos?
una compañía que genera 2.000 millones de euros en EBITDA. Con esos 2.000 millones de EBITDA puede generar un free cash flow de aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de euros. Me he gastado 12.000 con una compañía saneada, ¿eh? Pues bienvenida sea. Bienvenida sea. Ya, pero es que puede venir la competencia, tal y cual. ¿Qué competencia? Argenix, ha venido la competencia, pero no la ha lastrado. Porque la demanda está. El problema, o lo bueno de Grifols, es que la demanda de proteínas plasmáticas es tan grande que por mucho que tú añades oferta, se va absorbiendo, se va absorbiendo, se va absorbiendo. Por esa razón, Grifols estuvo en los 10 últimos años de cafeteras, que es la capacidad de proteínas plasmáticas de 6-9 millones de litros de fraccionamiento, a prácticamente 21-24 millones de litros de fraccionamiento. Todo eso va con un CAPEX. Por esa razón no ha podido generar caja. Pero ese incremento necesitas inversión plasmática. ¿Qué has hecho entonces? Comprar centros de plasma. Con lo que estos últimos años no ha generado caja. Pero ahora me siento y a partir de aquí tiras adelante. Y si hablas realmente o tienes la capacidad de escuchar a Rahul, que es el director financiero, o al CEO, al BI hostia, yo confío muchísimo. Mírate en la página web el último día del inversor, que se hicieron en Londres, es espectacular. Confío muchísimo.